Bueno, y bienvenidos a Unos Minutos con Jesús. En esta ocasión vamos a estar hablando de contestando una pregunta muy importante, la cual ¿es la Biblia suficiente para nosotros los cristianos? En los programas anteriores hablamos acerca de la existencia de Dios, hablamos de su palabra, que es el único libro que podemos confiar en este mundo. Por eso queremos contestar la pregunta, si la Biblia sabemos que es la palabra de Dios, ahora ¿es la Biblia suficiente para nosotros tener una vida que le agradezca a Dios, que le complaza y que podamos hacer las cosas como iglesia, como Dios quiere y como Dios manda? Vamos a hacer esa pregunta, Griselio. Para empezar te voy a preguntar a ti lo que piensas en cuanto a esa pregunta. ¿Es la Biblia suficiente? ¿Y has aprendido algo que te advierta en la palabra, que nos advierta en no añadirle ni quitarle a lo que dice la palabra? Pues lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, si leemos 2 de Timoteo en 3:16, 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. También la palabra nos advierte que no le añadimos ni le quitamos. En Apocalipsis 22, 18, 19 dice: a todo el que escuche la palabra del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabra de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrito en este libro. Estas advertencias las hace porque el ser humano tiende a añadir y quitar cuando va a predicar o cuando van a crear libros, y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros sigamos su palabra directa, estricta, para llegar al cielo. Él es el único que nos autorizó a usar sus escrituras. Amén. Definitivamente, yo estoy de acuerdo, y la palabra apoya 100% lo que Grisel está diciendo. Ese fue el apóstol Juan, como ella acaba de leer en Apocalipsis. Amén. Y él dijo eso: no le podemos añadir ni quitar. Pero también tenemos otros apóstoles que nos dijeron implícitamente que ya teníamos, con lo que ellos escribieron, mientras ellos estaban escribiendo, ya teníamos la palabra de Dios, lo que Dios quería de nosotros. Mira lo que dice Pedro, por ejemplo. Le voy a dar unos cuantos ejemplos. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Pedro es muy claro en esa escritura a la iglesia. Está diciendo que Dios nos ha dado, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir Amén. como Dios manda. Muy importante eso. No solamente dijo eso, el mismo Pedro en esa segunda carta también dijo en el capítulo 3 algo que es bien importante. Hay algo entre esas palabras, van a ver algo. Dice capítulo 3 versículo 1 y 2: amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas los he animado a tener presentes Amén. con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. De nuevo, ahí vemos como Pedro le anima a la iglesia a recordar lo que Dios nos ha dado por medio de los profetas y de los apóstoles. O sea que, de nuevo, el tiempo del verbo es nos ha dado, como dijo antes en el capítulo 1. En Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 1, dijo algo muy importante. Dice versículo 1, capítulo 1 de Hebreos, versículo 1: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. De nuevo, en estos últimos días Dios nos ha hablado. Amén. El tiempo del verbo es lo mismo, ya es pasado, ya pasó. Judas, en su carta de un capítulo, también habló de eso. Vamos a ver lo que dice Judas. Versículo 3 de Judas dice: amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común,
Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. De nuevo, podemos seguir leyendo muchos versículos, pero vamos a ver que los apóstoles hablan como que ya la fe había sido dada. Pedro dijo que todo lo que necesitamos para agradar a Dios, para vivir una vida agradante a Dios, ya nos ha sido proveído por medio de Dios. Amén. So, la pregunta es la misma, la pregunta se contesta con un rotundo sí. ¿Es la Biblia suficiente? Definitivamente. Amén. So, eso nos lleva a otra pregunta que va a ser lo que vamos a hablar en la próxima ocasión, que es si la Biblia es suficiente, ¿por qué después que los apóstoles murieron y se completó la Biblia en el primer siglo, se siguieron escribiendo credos y catecismos y confesiones de fe? Que vamos a hablar de eso un poco más en adelante. De nuevo, le damos las gracias por eso. Esperamos que los versículos que hayamos proveído puedan ser de ayuda para contestar esa pregunta. ¿Es la Biblia suficiente? Definitivamente. Gracias de nuevo por su tiempo. Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima. Amén.